brevemente, sí, porque ya dije que había finalizado en el video anterior, pero bueno, quería retomar unos pequeños conceptos para así ya hacer un cierre. El primero de esos conceptos es que cuando nosotros trabajemos dentro de una cultura organizacional, es tener en cuenta que si yo voy a modificar alguna parte, necesariamente tengo una relación con otras partes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, decido implementar, no sé, una impresora, una cosa tan simple como una impresora, a partir de ahora las competencias que va a tener que tener la gente de mi área es saber manejar la impresora. Los procesos de mi área van a cambiar porque ahora ya no se va al área de al lado a imprimir, sino se imprime acá. Y entonces, tanto este proceso como esta competencia en el manejo de esta herramienta y mis objetivos, ¿sí? Todo esto va a modificar mi puesto de trabajo. Y por supuesto, yo voy a tener que dedicarme a explicarle a la gente cómo se usa esta impresora, por lo cual mis sistemas y contenidos de comunicación, ya sea el manual de la impresora, la capacitación sobre la impresora, lo voy a tener que aplicar, ¿sí? Para que esto funcione, mi consejo es que desde este pilar, ¿sí?, yo trate de darle en todo momento sentido y coherencia al proceso que estoy lanzando, ¿sí? Puesto que este sentido y coherencia es lo que me va a permitir a mí que esta cultura organizacional, digamos, cambie. ¿Por qué? Porque la gente que está aquí adentro realizando ese cambio se va a sentir contenida por sus propias competencias, por su propia adaptación a los nuevos procesos en un marco de comunicación e intercambio. Eso le va a permitir lograr los objetivos del nuevo modelo, y todo esto siempre tiene que estar respaldado por un discurso organizacional que le haga sentir a esta gente que está en el buen camino y que es parte de ese camino, ¿sí? Bien. Bueno, respecto a los discursos, eh, hablé de los bomberos, ¿no? Pero hay muchos otros discursos. Hablé de la gente mayor, hablé de, por ejemplo, en uno de los posts explicaba, ¿no? O sea, porque hay uno de los compañeros de ustedes que plantea, con mucha lógica, es ¿por qué le exijo a los jóvenes tantos años de experiencia? Y yo además le pego un link y le digo, pero ojo, porque además eh, un estudio, y es un estudio que se ha repetido en muchas ocasiones, demuestra que, por ejemplo, perdón, el cable, un estudiante universitario promedio de una universidad pública en Argentina demora 9 años en recibirse, ¿sí? Entonces, si el promedio es de 9 años, quiere decir que si yo entro a los 18, me recibo a los 27 en promedio. Por lo cual, además de lo que dice este compañero, le tengo que sumar que si la gente se recibe a los 27, bueno, es difícil encontrar una persona de 25 o 26 que esté recibida y que además tenga 3 o 4 años de experiencia, o 2 años o 3, ¿sí? Lo interesante es que ustedes se lo puedan plantear esto y decir, che, a ver, estoy, no estoy entre comillas dejando afuera un montón de gente que puede ser un talento, porque mi visión de la realidad, analizada o no analizada, es que yo le puedo permitir a una persona pedir a una persona de 22 o 23 años, 3 años de experiencia, digamos, ¿no estoy un poco desfasado con la realidad? Sí, no, sépanlo ustedes, porque ustedes son los que van a seleccionar, ¿sí? Entonces sepan ustedes si los datos que aporta el compañero y los que yo aporté no le están dando un mensaje, ¿no?, que es más o menos igual que el del bombero, ¿está? Es decir, esta gente puede o no puede, o yo creo que no puede, y en función de qué. Lo mismo con los mayores, dado que cada vez va a haber más mayores, va a haber que solucionar ese tema. Y bueno, ustedes son de recursos humanos, les toca a ustedes. Lo lamento, pero es así. Entonces, bueno, ver estos discursos,
y verlos en la realidad, no solo los de la profesión y los discursos en general, ¿no? O sea, yo por ahí siempre, digamos, con la gente que es liberal, tanto como la que es comunista, siempre les planteo que ninguno de los dos sistemas, filosóficamente hablando, se aplicó en ningún país del mundo, ni siquiera en los países que le dieron origen, ¿sí? Y los datos de la realidad abundan para que vos veas que los países liberales, e incluso países liberales como Inglaterra, de donde surge el liberalismo, nunca fueron liberales en cuanto a que siempre fueron proteccionistas con su industria. Entonces, ni una ni otra cosa existen como tal, ¿sí? Solo como discursos. Y veré yo qué solución encuentro para mi país en función de las estructuras de mi país y veré qué voy a elegir, si más hacia un lado o hacia otro, según la conveniencia, que en definitiva es lo que han hecho los países liberales. Y esto es lo que hace que este discurso como forma pura no exista más que en los libros. Entonces plantearnos esto es interesante, sobre todo en aquellas cosas que hacen a nuestra decisión, ¿no? El tema de las vacunas es interesante, o sea, a ver, está bien, yo estoy en contra de las vacunas o en contra de la escuela. Genial. ¿Qué consecuencias tienen mis hijos sobre no estar escolarizados y sobre no estar vacunados? ¿Y qué consecuencias tienen los hijos de los otros que se contagiaron o no de mi hijo no vacunado o no? ¿Y en función de qué yo tomo esto? ¿Sí? Ahí está el tema. Porque esta materia no pretende a ustedes decirle lo que tienen que pensar, porque yo no soy quien para evaluar lo que ustedes creen, pero sí me interesa que ustedes puedan eh, analizar lo que piensan y en función de qué lo piensan, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, la última pregunta de esta especie de evaluación que hicimos, ¿no? Bien, sí me interesa, en los minutos que me quedan de este ya prometo último video, es que como ustedes van a estar trabajando mucho en la parte, este año, en la parte de selección y reclutamiento, creo que eso es lo que van a trabajar en recursos humanos en la materia, es casualmente plantearles esto, ¿no? Porque a mí me ha tocado ser seleccionado y me ha tocado ser seleccionado, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando selecciono, me posiciono acá. Pero cuando a mí me han seleccionado, y a veces no me han seleccionado, veo que se posicionan mucho acá. Entonces, este es un consejo sobre todo para las personas que van a ser independientes, van a poner sus propias consultoras de recursos humanos, o van a ser nuevos en alguna organización, ¿sí? Una cosa fundamental, y que es lo que va a garantizar la continuidad de una persona dentro de un esquema organizacional, es que esa persona se adapte a la cultura. Por tanto, está bien ver las competencias que tiene, está bien ver si tiene conocimientos que hacen a las herramientas o a los procesos, pero eso no nos va a garantizar la continuidad, ¿sí? Lo que nos va a garantizar en definitiva la continuidad es si esa persona se adapta a este sistema cultural y si este sistema cultural le da sentido y coherencia a su propia vida dentro y fuera de este sistema cultural, por lo cual es importante saber, al menos desde mi postura, qué es lo que piensa, siente y quiere una persona, ¿sí? Al momento de ingresar a una organización. Porque una cosa fundamental, hay que saber manejar las expectativas de la gente y hay que saber manejar y hay que saber construir equipos de trabajo, y eso empieza en el proceso de selección, ¿sí? Entonces, bueno, quizás algún día les cuente en vivo experiencias de este tema, sobre este tema, pero resumiendo un poco esto, para no tener que hacer un cuarto video, tengan en cuenta esta cuestión cultural.
Y esta cuestión cultural tiene que ver con a sus futuros entrevistados, preguntarles por su proyecto de vida, por su plan de vida y exponerle las condiciones en las que van a trabajar y cuáles son las posibilidades ciertas que tienen dentro de su organización. Para que no solamente ustedes, sino fundamentalmente esos candidatos puedan evaluar, ¿sí?, si realmente su objetivo y su plan de vida y su forma de entender la vida se va a poder desarrollar tanto dentro de la organización como fuera de la organización, pero a raíz de algún beneficio que obtienen de la organización, ¿sí? Como creo que sí me queda un tiempito, algo que van a escuchar, y los que ya están trabajando lo han escuchado, esta frase de ponerse la camiseta. No existe, ¿sí? Yo por eso suelo ser así como demasiado taxativo. No existe ponerse la camiseta de la organización, ¿sí? Porque ni siquiera la gente que está en los puestos altos de la organización tiene la camiseta puesta. ¿Cómo se dan cuenta? Porque si esas personas ustedes le hacen una mejor oferta laboral en otro lado, se van. Entonces los dueños sí están con la camiseta puesta. ¿Por qué? Porque organización es la manera de que esas personas desarrollan sus objetivos en esta vida. Entonces, antes de pedirle a la gente que se ponga la camiseta, fíjense si la camiseta que ustedes ofrecen es parecida a la que ya viene puesta en la gente. Porque si son más o menos rayadas parecidas o lisas parecidas, ustedes tienen en cierta manera cierta parte de la continuidad garantizada. ¿Por qué? Porque lo que ustedes proponen y quieren que esa persona haga forma parte de las creencias, los valores y de lo que esa persona tiene ganas de hacer, ¿sí? Entonces, no es que yo mañana le voy a decir a alguien que se ponga la camiseta y esa persona la va a hacer porque sí, sino porque de cierta manera eso está vinculado a una creencia interna, ¿sí? Insisto, muchos de los directores, gerentes que hablan de ponerse la camiseta son los primeros en que se van si hay una oferta laboral mejor. ¿Por qué? Porque está claro que no está mal, está perfecto, ese es el tema. El tema es que su camiseta es su camiseta, no la de la organización. Entonces, cosas a tener en cuenta. Vean de qué color es la camiseta de la organización y ya desde la selección de personal busquen gente que tenga una camiseta parecida, porque esa gente, si tiene una camiseta rayada, se va a poder poner otra rayada y se va a sentir a gusto con esa nueva camiseta que va a ser el de la organización. ¿Por qué? Porque se va a sentir a gusto con los valores, con los principios, con la visión del mundo de la organización, y eso les va a dar continuidad y armonía. Por supuesto verán si esa persona tiene las competencias necesarias y si no las desarrollan. ¿Sí? Pero es más fácil desarrollar una habilidad o una competencia en el manejo de una herramienta que desarrollar toda una cultura similar. ¿Sí? Entonces, como consejo, no dejen afuera la componente cultural. No dejen de preguntarle a la gente qué quiere de su vida, porque es importante que tanto ustedes como quien van a seleccionar pueda visualizar si dentro de este esquema se va a poder desarrollar y realizar o no, ¿sí? Y eso es muy importante. Y los casos de más éxito que yo he tenido en selección de personal tienen que ver con que la gente que yo he seleccionado, a partir de una lectura de la racionalidad dominante en esa organización y la lectura del candidato, pude ver cómo, ¿no?, esa persona era naturalmente perteneciente a esa organización, aunque todavía no hubiese sido incorporado, ¿sí? Así que bueno, nada más. Eso es todo. Adiós.